Saben que estamos enseñando sobre Ageo. Y desde la semana pasada siento en mi corazón que el Señor ha estado hablándonos. Solamente enseñamos el versículo 1 y 2. Hoy vamos a enseñar hasta el versículo 11 y yo estoy seguro no por mis capacidades, porque soy una vasija de barro vacía que el Señor llena. Así como todos los que estamos acá, fuera de la presencia de Dios, soy solamente una vasija de barro inservible. Pero no por mí, sino por su palabra que va a ser expuesta en esta mañana, y es su palabra la que tiene el poder para transformar y cambiar corazones. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículos del 2 al 11, pero yo lo voy a leer desde el versículo 1. Dice: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 4 dice: ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Miren lo que pasa: siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Aquí quiero hacer un paréntesis para no dejarlo así al aire. Aquí Dios no nos está mandando a comprar mucho trago, mucho alcohol para embriagarnos. Esto lo que quiere decir, si lo ves en el contexto, es: no tienen que tomar, ni siquiera para que se embriaguen. No tienen absolutamente, hay una escasez en la tierra. Entonces dice: se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Oramos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por permitirnos exponernos a tu palabra. Tu palabra es verdad. No es un mito, no es una fábula. Fue inspirada por ti. Usaste a hombres, Señor, que escogiste e inspiraste tu palabra, Señor. Iluminaste tu palabra en sus corazones y ellos escribieron. Así que entendemos, Señor, que cuando se lee la palabra y cuando se predique la palabra, Señor, eres tú hablando. Nosotros te debemos escuchar. Si hay corazones que están duros, si hay corazones que están rebeldes, si hay corazones que dudan, te pido, Señor, que les abras los ojos, así como un día los abriste en mi vida, Señor, hace 20 años atrás, 21 años atrás, y que ellos sean salvos y que se enamoren de ti y que crean, Señor, en lo que hiciste en la cruz del Calvario por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos allí donde estamos. Hermanos, hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, me enfrenté con uno de mis discipuladores. Yo estaba recién convertido. No entendía muchas cosas, pero sí entendía que el Señor tenía que ser mi prioridad, que el Señor debía ser mi prioridad. Mi hermano y yo
me enfrenté, no de pelea, sino que yo le decía, no puede ser lo que tú me estás diciendo, no puede ser a mi líder en aquel momento, a mi discipulador, porque él decía que Dios es parte de nuestras prioridades. Decía eso. Y él me estaba enseñando que Dios tiene que ser el primero. Entonces él puso como una lista. Entonces él puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces él dijo, ¿dónde está Dios ahora mismo? No, está como en el nivel 5. Entonces él lo que nos estaba enseñando era, bueno, tú tienes que poner a Dios de primer lugar. Pasarlo del 5 al número 1. Entonces yo le decía, no puede ser, mi hermano. No puede ser. Y suena raro lo que les estoy diciendo, pero es que no puede ser. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades numéricas van cambiando conforme a tu necesidad. Conforme al tiempo en el que tú estás viviendo. Entonces, si tú pones a Dios en el Tetris numérico de tu vida, tú un día, Él va a ser el primero, pero algo va a pasar en tu vida, tu hijo se va a enfermar y tu prioridad va a ser la sanidad de tu hijo. Tú te vas a enfermar y tu prioridad va a ser la sanidad de tu cuerpo. Tú te vas a enamorar y la prioridad va a ser la mujer o el hombre. Entonces, si Dios estuviera numéricamente en nuestras prioridades, fuera como algo que bajara, subiera, según mi modo de pensar y según mi humor. ¿Qué peligro es eso? Entonces yo lo que le decía es, Dios no puede estar enmarcado en nuestras 10 primeras prioridades. Dios tiene que estar por encima de mis prioridades. Entonces, cuando yo lo veo por encima de mis prioridades pueden cambiar. Yo me puedo ir a vivir a la Patagonia, mi hermano. Pero Dios no va a bajarse, Dios no va a trasladarse, Dios no va a sucumbir en mis prioridades porque Él es el primero, por encima de todo. Él es. Pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí tienen la mentalidad de mi discipulador hace 20, 21 años atrás. Entonces tú vienes y dices, no, es que Dios es mi prioridad, Dios es mi prioridad, pero un día es tu prioridad y otro día no, porque lo tienes en el Tetris de tu vida. Y según tus necesidades, cuando tú sientes que no lo necesitas, Él está de 10. Cuando todo te está yendo bien y te salen todas las cosas que tú le has estado orando a Dios, Él lo pones de 8, de 2. Entonces la mayoría de veces tu prioridad, y es lo que Ageo nos va a mostrar aquí, uno de los puntos que nos va a mostrar aquí, es que la mayoría de veces cuando tú tienes a Dios así, hay una guerra de glorias, hay una guerra de ídolos. Entonces, como nosotros nos amamos demasiado, el primero siempre en nuestra vida, cuando tú tienes a Dios entre los 10, siempre vas a ser tú, no Dios. Entonces mi intención hoy, mi hermano, es que tú te arrodilles no ante tus 10 prioridades, sino ante el Dios supremo, ante el único y sabio Dios, como terminó diciendo el apóstol Pablo, la carta de Romanos, al único, no a uno de, al único y sabio Dios. Porque si tú lo tienes en tus prioridades de Tetris, entonces un día lo vas a honrar y otro día lo vas a despreciar. Hermano, eso es un peligro. Así era como Ageo estaba exhortando a este pueblo, y ustedes se van a dar cuenta. Porque es un peligro, porque Dios es cuando jugamos con Él como si fuera una ruleta rusa según nuestras necesidades, el Señor no va a permitir que tú juegues con su gloria, y el Señor no va a permitir que tú juegues con su ser, y el Señor no va a permitir que tú lo cojas como si fuera un armatodo, un día sí, un día no, y entonces van a haber consecuencias en nuestra vida. Y ya las leímos, pero las vamos a explicar. Así había vivido Israel. Pensaba que Dios era otro Dios más, juntamente con sus propios corazones idólatras. Entonces duraron mucho tiempo sin buscar a Dios. Dios los manda a Babilonia con un rey malo, Nabucodonosor,
Entonces este hombre destruye el templo. Entonces Dios, por medio de su infinita misericordia, porque Dios es un ser misericordioso, un Dios lleno de misericordia, levanta a Ciro. Levanta en el año 538 antes de Cristo, levanta a Ciro. Históricamente hablando, léanlo para los que no creen. Levanta a Ciro. Entonces Ciro dice al pueblo de Israel: ustedes, yo voy a decretar, porque soy enviado por Dios. Este presidente, rey, entiende que aunque no creía en Dios, estaba siendo usado por Dios. Entonces él dice: yo necesito, o yo decreto, que el pueblo de Israel se devuelva a Jerusalén, para que el pueblo edifique casa para el Señor. ¿Cuán importante era la casa del Señor en ese tiempo? ¿Cuán importante era? Era muy importante, era todo. Miren, y este es mi primer punto. El llamado de Dios es a reedificar el templo, y es un llamado al final a relacionarnos con Él. Cuán importante era reedificar el templo de Dios. Para Israel era muy importante. Esto lo vamos a dar dentro de 2 semanas, cuando entremos en el capítulo 2. Pero el primer templo de la humanidad fue el Edén. El Edén, donde estaba Adán y Eva. Y el primer sacerdote fue Adán. Y Dios le manda a Adán a que cuide del primer templo, el Edén. Pero no a que lo cuide, sí, le manda a fructificar, le manda a multiplicarse, le manda a sojuzgarlo, a gobernarlo. Pero más que cuidar la tierra, Dios quería que Adán cuidara su relación íntima con Él. El Edén era hermoso porque la presencia de Dios habitaba en ese lugar, no por la tierra, no por las grandes patillas que había. El Edén era hermoso, el primer templo, porque allí habitaba la presencia de Dios. Y después habitó en el tabernáculo. Es decir, Dios, el Dios omnipresente, un día dijo: yo quiero que mi presencia especial habite en lugares específicos. Habitó en el tabernáculo y después habitó en el templo de Salomón. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor, y lo que Dios quería en ese momento de Ageo era levantar a un profeta para que Israel volviera a ser un templo, para que la presencia de Dios estuviera allí e Israel volviera a relacionarse con Dios. Ellos no lo han entendido todavía, los israelitas y los palestinos y los musulmanes. ¿Por qué? Porque si tú los ves orando hoy, ellos oran en posición donde saben en donde el templo está. El templo para ellos es muy importante todavía. ¿Por qué el templo para ellos es muy importante? Porque ellos no creen en Jesucristo, que es nuestro templo hoy. Entonces ellos juran y rejuran que la presencia de Dios todavía habita en ese lugar, y por eso pelean. Porque ellos piensan que la presencia de Dios, y es que para ellos era muy importante. Lo que pasa es que como no creen en Cristo, se quedaron en que la presencia de Dios solamente estaba allí. ¿Qué quería Dios? Relacionarse con ellos. Eso era lo que quería Dios. Mi hermano, ¿qué quiere Dios hoy con nosotros? Lo mismo. Relacionarse con nosotros. Pensemos, piensa conmigo. ¿Para qué envía Dios a Jesucristo? Dios envía a Jesucristo para que Él sea, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no se queda allí. Mira el propósito. ¿Cuál es el propósito de enviar a Jesucristo? ¿Cuál? Para que nosotros que estábamos lejos de Dios volviéramos a relacionarnos con Dios. Punto. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Leamos bien el propósito de ese versículo, si es que sepamos que Él es la verdad, el camino,
la vida. Pero el propósito de él ser esas tres cosas es llegar a tener una relación con el Padre Celestial. Y eso es lo que no lo tienen las personas que están perdidas hoy, aquí en Barranquilla. No tienen una relación con Dios. Entonces, el Señor nos está llamando. Mira cuán importante era el templo. Es decir, no estoy hablando de 4 paredes, estoy hablando de la presencia de Dios, que Él había decidido en su soberanía morar ahí en ese lugar. Yo quiero que vayas conmigo a Salmo 84. Salmo 84. Les animo a que traigan Biblia física. Eso, o que la abran, sí. El sonido de las páginas es hermoso. Salmo 84. Dice, miren muy bien, regularmente los salmos no tienen contexto, regularmente. Ni los salmos, ni algunas partes de cantares, ni proverbios. Regularmente no tienen un contexto histórico. Pero se dice que en este salmo había un contexto de hombres que salían de Jerusalén, salían del pueblo, salían del templo para trabajar o para fortificar la seguridad de Israel. Y ellos podían durar 6 meses fuera. Y este salmo eran del grupo del remanente que venían caminando otra vez a Jerusalén. Y miremos cuál era la intención de sus corazones. Miremos que la intención, ahora que lo vayamos a leer, no era, yo quiero regresar a mi casa para apachachar a mi esposa. Esa no era la intención. Yo quiero regresar a mi casa para ver a mis nietos. Esa no era la intención. Yo quiero regresar a mi casa para estar con mis hermanos. Esa no era la intención. Yo quiero estar a mi casa para estar con mis hijos. Esa no era la intención. ¿Por qué tenían hambre ellos? Vamos a leerlo. Dice, cuán preciosas son tus moradas. ¿Te estás dando cuenta desde el principio qué es lo que dice? Tu morada, tu templo es precioso, pero ojo, no por el templo en sí, sino por quien habitaba en ese templo. Tu morada es preciosa, oh Señor de los ejércitos, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi hermano pregunta, ¿deseas relacionarte con Dios? Tú deseas como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, oh Dios, así brama por ti, Señor, el alma mía. Tú lo deseas tan profundamente que si un día te ponen un plato de mojarra frita con arroz con coco y una ensalada de aguacate ahí, y tú prefieres quedarte con el Señor y dejar eso. O eres de las personas que dicen, no, es que si yo no como, pastor, me amargo. Si yo no duermo, me amargo. Ojalá dijéramos así. Si yo no me meto con el Señor, mi vida se cambia. Si yo me salgo de la presencia del Señor, 1 minuto sería lo peor para mi vida. Ojalá tuviéramos esa hambre, esa sed, ese anhelo. Pero no, mi hermano, tú y yo, anhelamos más ir a trabajar. Anhelamos más tener relaciones sexuales con nuestras esposas o esposos. Anhelamos más hacer plata. Porque cuando nos va mal eso, ¿cómo sé yo cuál es la prioridad de nuestros corazones? Ok, quítanos algo y miremos a ver cómo responde nuestro corazón. Ya, así sencillo. Quítame la salud, ¿cómo respondo? Quítame a mi esposo, ¿cómo respondo? Que alguien me maltrate, ¿cómo respondo? Que alguien no me mire bien aquí en la iglesia, ¿cómo respondo? Entonces, si yo respondo mal, el primero en mi vida soy yo. Respondo mal porque se metieron con Rubencito. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Ellos iban caminando, estaban lejos. Y ellos querían llegar a la casa del Señor. Mi hermano,
Hay personas que piensan, y esto es físicamente, se lo voy a decir físicamente, hay personas que piensan que son cristianos y nunca vienen a la iglesia. No, tú no eres cristiano. No te metas eso en la cabeza. O sea, si tú no anhelas estar con los hermanos en la casa del Señor, adorando al Señor, porque nosotros cuando nos reunimos, llegamos a ser el templo de Dios. Efesios 4:2 dice eso. Si no hay un anhelo en ti para hacer eso, el Espíritu Santo no habita en ti. No me puedes decir que si no anhelas eres cristiano. No, porque el Espíritu Santo nos lleva a querernos reunir. Así como esos hombres que venían, que estaban 6 meses fuera del templo. Dice, tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en la casa, continuamente te alaban. Miren el versículo 10, ustedes se lo saben. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor, Señor, es un día en tu presencia que 1000 días, es decir, 3 años fuera de tu presencia. Mejor es un día en tu presencia. Mejor es un día en tu casa. ¿Cuáles son tus prioridades? Esta enseñanza se llama Consideremos nuestras prioridades trastocadas. ¿Cuáles son tus prioridades? Dice, prefiero estar en el umbral. ¿Sabes qué era el umbral del templo? La parte de afuera, ni siquiera en los atrios, adentro, en el lugar santísimo, en el lugar santo, no porque allá entraban los sacerdotes. Ellos decían, prefiero estar en el patio del templo. Como si fuera hoy, yo prefiero quedarme en el hall y no ver a quién está predicando, pero estar aquí entre los hermanos. Que morar en las tiendas de impiedad. Wow. Es decir, estas personas que tienen hambre de la presencia de Dios prefieren durar un día en la casa del Señor y no durar 1000 días fuera de la casa del Señor. Pero escúchame bien, Israel se había acostumbrado a estar 16 años sin templo. Perdón, 16 no. 50 años más o menos en Babilonia, más 16 años, 66 años sin templo. Es decir, ya se habían acostumbrado a no relacionarse con Dios. Mi hermano, y cuando no nos relacionamos con Dios, quiero que sepas que viene algo gravísimo. Cuando no tenemos una relación con Dios, dejamos de asombrarnos de Él. Iglesia, la gran bendición que el pueblo de Dios tiene es la bendita posibilidad de tener comunión con Él. La gran bendición que el pueblo de Dios tiene, te lo voy a repetir, es la bendita posibilidad de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Israel es sacado de Egipto, lo pasan por el desierto, el Señor, para que sea el Señor adorado. Y ellos tenían una esperanza, llegar a la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Estuviera un pastor del Evangelio de la Prosperidad y diría que la leche y la miel es lo más importante de la tierra. Trabaja allá, vas a ser rico. Allá, en la tierra prometida, vas a ser rico. ¿Sabes qué es lo más importante de la tierra prometida? La presencia de Dios en la tierra prometida. Porque cuando se acabe la leche y la miel en la tierra prometida, vas a tener la verdadera leche y miel, la presencia de Dios, y nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Mi hermano, ¿no es esto asombroso? Que Dios nos haya redimido para libertad del pecado, para que podamos relacionarnos con Él. Hermanos, yo quiero que hoy pensemos. El gran Dios, el Dios del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios inmenso, el Dios omnisciente, quiere tener una comunión con nosotros. El Dios grande quiere tener una comunión con nosotros. Y mi hermano, si tú no te asombras de esto, es una verdadera tragedia para tu vida.
El Dios que te creó no te quiere lejos. Y por eso fuiste traído por el Espíritu Santo aquí a este lugar para que escucharas esto el día de hoy. Dios te quiere cerca. Y Dios te atrajo a este lugar. El Dios del universo. Mi hermano, no pierdas de vista esto. No te dejes de asombrar. Dios tenía y tiene toda la posibilidad de castigarnos. ¿Cuántos pecaron ayer? Levántame la mano. ¿Cuántos ya han pecado hoy? Levántame la mano. Dios tiene toda la autoridad de quitarnos la vida. Y Dios no nos las quita para seguir relacionándose con nosotros. Mi hermano, pero es increíble lo que los israelitas prefirieron. Versículos 3 y 4. Elegir la comodidad en lugar de la obediencia es señal de prioridades equivocadas. Porque ellos estaban buscando más su comodidad, sus casas, y se habían olvidado de la casa del Señor, habían dejado el templo solamente con los cimientos en ruinas y ya se habían acostumbrado a adorar al Señor con las obras. Hermano, ¿cómo es adorar al Señor con las obras? Yo, por lo menos en mi caso, desde hace 20 años o 21 años, los sábados para mí son sagrados, mi hermano. ¿Por qué? Porque por lo menos los sábados, toda la semana, pero por lo menos los sábados es la preparación para el día del Señor hoy. Entonces yo sé que no me puedo acostar tarde. Porque yo, si estuviera como ustedes, yo no me quiero dormir cuando Dios está hablando. Y aunque no predique yo, sino que predique el pastor Mario ese día, yo me comporto el sábado como si fuera a predicar. Porque entiendo, porque me vengo, porque quiero relacionarme con Dios y me vengo. Yo sé que Dios está conmigo, sé que Dios habita en mí, pero hay algo especial cuando los hermanos se reúnen. Y yo me preparo el domingo, mi hermano, el sábado. Y me levanto temprano el domingo, dispuesto a venir a escuchar la voz de Dios. ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Cuáles son tus prioridades? Esta gente, miren cómo dice, versículo 3 y 4. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? No era cuestión de tiempo, mi hermano, ni de recursos, era cuestión de prioridades. Hay un contraste específicamente entre las casas artesonadas y el pueblo y el templo del Señor. Él ahí pone un contraste. ¿Es acaso tiempo para que tú gastes todos tus esfuerzos, tus recursos, tu tiempo en tu casa y dejes la casa del Señor desolada, arruinada, en cimientos nada más? Vimos la semana pasada que la excusa era no tengo tiempo, pero no es así, porque ¿cuántos fueron al colegio? Todos. ¿Cuántos han ido a la universidad? La mayoría. ¿Cuántos tienen una especialización? Muchos. ¿Cuántos tienen una maestría? Algunos. Mi punto es que nosotros invertimos tiempo en lo que nosotros queremos. Pero no, aquí no está hablando de tiempo solamente, aquí está hablando de recursos. Mi hermano, la palabra artesonada viene de la palabra que significa bien decorado, lujos y bien cómodo. Yo no sé si tú te acuerdas. Las casas, no sé si estrato 5, estrato 6 aquí en Barranquilla, en el 85, 80, 85, 90, algunas en el 90. En el 2000 no, porque somos más simplistas. Pero antes, tú entrabas a una casa de estrato 6 o estrato 5, mi hermano, chirró por aquí, chirró por allá, los pisos en madera, las paredes en madera, las columnas en madera, unos muebles gigantescos así en madera roble que el ejeno o la termita no pueden entrar ahí en esa madera. Bueno, de eso es que está hablando Dios.
Dios no está hablando aquí de que no tengamos casas. Dios está hablando aquí es que nuestro enfoque es el lujo de nuestras casas. Es que nuestro enfoque son nuestros cuerpos. ¿Cuánto tiempo duras en el gimnasio? A ver, hey pastor, está súper legalista. No, es lo que el Señor está diciendo acá. Estoy comparándote, te estoy contrastando. ¿Cuánto tiempo duras en el gimnasio y cuánto tiempo duras orando? Martín Lutero dijo esto: estoy tan ocupado en el día, estoy tan ocupado, hace 500 años atrás, estoy tan ocupado que voy a durar las 3 primeras horas del día orando. Mis hermanos, y lo triste es que bajamos al segundo piso y nos gastamos los recursos en cosas que no necesitamos. ¿Cuántos han entrado a... Mira, en el segundo piso hay zapatos, pero ustedes dicen Dollar City. ¿Cuántos han entrado? Yo quiero que me sean sinceros, mujeres, no me dejen solamente a Mariana ser la única pecadora. Y hombres también. ¿Cuántos han entrado a Dollar City y han comprado algo que no necesitan? Levántame la mano. Hermanos, gastamos recursos. Escúcheme bien, gastamos recursos en lujos. Lo que Ageo está diciendo acá, y es muy claro, es o mi casa o tus lujos. Y el pueblo estaba prefiriendo sus lujos y no la presencia del Señor en el templo. Mi hermano, el pueblo dejó de disfrutar la presencia de Dios y por eso le era fácil volver sus corazones a otras cosas. El pueblo dejó de tener gozo en el Señor y por eso buscaba el gozo en lo creado. El pueblo de Dios abandonó las cosas del Señor para abrazar su propia comodidad. Y muchas veces tú y yo despreciamos al Dios que nos alcanzó, nos restauró y sostiene para abrazar nuestras comodidades. Mi hermano, puede ser la última vez que vengas a esta iglesia. La prioridad, y no es que Dios esté en contra de las cosas buenas. No. Dios está en contra de que pongas tu corazón en las cosas buenas. Porque si pones tu corazón en las cosas buenas es ídolo, es un ídolo, y el ídolo eres tú. Porque ¿quién vivía en las casas artesonadas? ¿Quién era el que vivía? Nosotros. Entonces yo preparo mi casa para que yo pueda vivir bien. Mientras tanto mi relación con Dios vuelta a nada. Miren cómo lo dice Malaquías 1 del 6 al 8. Miren esto. Malaquías 1 del 6 al 8 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. Miren lo triste, porque escúcheme bien. Nosotros los pastores tenemos una batalla por dentro. Porque yo puedo estudiar una enseñanza y yo he sido preparado para hacer bosquejos bíblicamente, correctamente, sin ningún error. Yo he estudiado eso. Entonces yo puedo hacer una enseñanza sin tener intimidad con Dios. Allá abajo tenemos libros donde yo puedo estudiar este tema y escribir sin tener una intimidad con Dios profunda. Yo puedo hacer esto lejos de la presencia de Dios. Aquí la cuestión es, ¿qué estamos presentando? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cómo me presento yo delante de Dios? Aun cuando leo la palabra. ¿La leo para saber y aprender o refutar? ¿O la leo para encontrarme con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Malaquías 1 del 6 al 8 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, a los pastores de la época: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco?
ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Así dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. La presencia de Dios no merece respeto. Mis hermanos, cuando nosotros entramos a un cine, a pocas personas les suena el celular. Nosotros entramos a la iglesia y no ponemos el celular en silencio. No tenemos respeto ante la presencia del Señor. Cuando nosotros llegamos aquí y el sábado en la noche no me preparé para el domingo y llego aquí a dormir porque como hay aire, algunas veces, otras veces hace calor. Bueno, pero el calor también da como sueño, ¿verdad? Y nosotros estamos predicando y yo le pregunto a Mario, ¿cuántos se te durmieron? Oh, pastor, mira, había uno por allá atrás, otro por acá, otro por acá. Y yo me pregunto, Señor, ¿no se prepararon antes para venir a escucharte hablar? ¿No lo hicieron, Señor? ¿No tienen la conciencia de que se van a encontrar contigo? Venimos aquí pensando que vamos a almorzar. ¿Qué estamos trayendo ante la presencia del Señor? Entonces tomamos su gracia, como sabemos que nos va a perdonar, o que ya nos perdonó en Cristo, tomamos su gracia y decimos, yo aquí vengo como soy, así, desfachatado. No, mi hermano, Él es un Dios santo. 3 veces santo. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio. Miren lo irónico, porque en la Biblia Dios algunas veces es irónico. Dice, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Mi hermano, mañana tienes una entrevista de trabajo. Enfrente del tipo que te está entrevistando, te vas a dormir. Nunca lo vas a hacer. Nunca. Nunca he visto un tipo que se duerma enfrente del que lo está entrevistando. ¿Por qué? Porque el tipo se acostó al día anterior, a la hora. Mira, planchó hasta los calzoncillos, planchó el man. ¿Por qué? Porque al día siguiente tiene algo importante. ¿Te preparas antes de venir a la presencia del Señor a su casa? A encontrarte con tus hermanos. Hermano, el problema es que nos amamos a nosotros mismos. Y el problema es que tenemos a Dios entre esos números y lo bajamos y lo ponemos y lo bajamos y jugamos con Él, con nuestra prioridad aparentemente. Ese es el problema, que nos amamos demasiado y no amamos a Dios como lo tenemos que amar. No nos rendimos delante de Él como tenemos que rendirnos. Y el problema, mi hermano, es que tú y yo estamos más interesados en nosotros que en Dios. Pero hay una consecuencia y ya voy terminando. Consideramos nuestras prioridades porque ignorar el templo de Dios condujo a la falta de florecimiento. Miren cómo ignorar la presencia de Dios produce, escúcheme bien, produce juicio de Dios sobre nosotros. Y mi hermano, yo quiero que tú entiendas algo el día de hoy. Cuando Dios disciplina, la disciplina es una manifestación del amor de Dios a nuestra vida. Cuando nosotros somos disciplinados, mi hermano, es Dios amándonos. Es Dios llamando nuestra atención porque muchas veces tú y yo necesitamos que cosas nos pasen para que nuestros corazones se ablanden y vengamos a su presencia.
Yo le digo a los hombres que se reúnen conmigo, ¿hasta cuándo, mi hermano? ¿Qué tiene que pasar en tu vida? ¿Qué tiene que pasar? ¿Hasta cuándo vas a estar jugando con tu relación con Dios? ¿Hasta dónde Dios te tiene que llevar? Miren lo que Dios hizo, porque Dios fue el que lo hizo. Leamos. Ahora bien, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Dios estaba haciendo que la gente trabajara y que no le rindiera. ¿Por qué? Porque Dios quería dejarle saber a su pueblo que su satisfacción no estaba en las cosas terrenales. Entonces Dios iba a parar, a cerrar el chorro de agua, mi hermano, para que sus corazones se volvieran. Dice, siembran mucho pero recogen poco. Comen pero no hay suficiente para que se sacien. Beben pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten pero nadie se caliente. Y el que recibe salario en bolsa rota. Hermano, yo quiero que tú sepas algo el día de hoy. Si estás lejos de Dios y Dios todavía no ha traído juicio a tu vida, que eso es disciplina, es amor, mi hermano, yo no sé si mañana lo va a hacer. Así que no juguemos con su gracia. Que ahora mismo estemos recibiendo gracia común de Dios, inmerecida, siempre es inmerecida, pero una gracia especial, y que Dios te esté llamando sin derramar juicio hoy o disciplina hoy. Mi hermano, considera tus caminos. Aquí está. Consideren bien, dice bien. Es decir, la palabra considerar es: tengan mucho cuidado, miren lo que está pasando, reflexionen sobre su proceder, mediten bien en lo que están haciendo. Eso es considerar. Entonces miren cómo dice, versículo 9, esperan mucho pero hay poco. Y lo que traen a la casa yo lo aviento, dice el Señor, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a sus casas. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Él llamó, Dios fue el que llamó a la sequía. Satanás fuera, y Dios se queda mirando y dice, pero si fui yo. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes. Miren, ¿dónde había sequía? Sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre las necesidades básicas también, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Mi hermano, termino. Reconsideremos nuestros caminos. Reconsideremos nuestros caminos. Yo quiero pedirles que tomemos un minuto. Porque ¿sabes qué veo yo cuando el Señor nos llama y nos dice reconsideren? Reconsideren, consideren. ¿Sabes cuál es el sentido de esa palabra al final? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso es lo que significa considerar. Mi hermano y yo les voy a pedir un minuto para que consideremos nuestros caminos. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás, mi hermano? Y considera tus caminos. Hermano, familia, mujer, hombre, Dios no te ha traído a este lugar para que me escucharas solamente hablar, o porque tu papá te trajo, o tu mamá. Considera tus caminos. Señor, perdón. Nos arrepentimos en buscar cosas de este mundo, Señor. Y tú lo
que me estás dando a entender es que nada de eso me va a saciar. Nada. Si busco ropa no me voy a sentir caliente. Si busco dinero no me voy a sentir satisfecho. Si busco bebida no me va a saciar. Señor, recuerdo a la mujer Señor, que estaba con el cántaro de agua en el pozo. 5 maridos había tenido, 5 hombres por su cuerpo habían pasado 5 hombres. Hasta que se encontró contigo. Y ese encuentro, Señor, fue un encuentro donde batallaron la idolatría de esa mujer con tu presencia. Porque ahí en Juan 4 al final se trata de adoración. Señor, no permitas que nos adoremos a nosotros mismos. Estamos considerando nuestros caminos. Un minuto para pedirte perdón. Un minuto para llegar delante de tu presencia y pedirte perdón, Señor. Mi mente, desde que me levanto, estoy pensando en el trabajo, en las cosas que tengo que hacer, en mi familia. Yo, egoísta. Mis casas artesonadas, Señor. Lujos. Perdón, Señor, perdón. Te pedimos que cambies nuestros corazones, Señor. Como un día dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Es mi clamor. Que pueda yo decir, Señor, mi alma tiene sed de ti, aunque no te conozca a profundidad. Mi alma tiene sed. Tengo sed, tengo hambre de tu presencia. Como un día dijo Job, aunque me mates, he yo de adorarte. Aunque me mates. Consideremos nuestros caminos, iglesia. Miren cómo termina esta parte. No lo termina porque son los últimos versículos, pero quise dejar el versículo 7 y 8 al final. Porque son los verbos en imperativo que ya el Señor al final nos va a mandar. Miren el versículo 7. Porque, hermanos, quiero que lo leamos con esta conciencia. El primer paso es considerar. ¿Qué estoy haciendo, Señor? Estoy por la carrera 46 y sé que no me va a llevar no te estoy agradando, Señor, con este estilo de vida por la carrera 46. Y considerar es parar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy entregando? ¿Mi enfoque es el trabajo? ¿Qué estoy haciendo? El segundo paso es arrepentimiento. ¿Qué estoy haciendo? Me arrepiento. Es decir, el considerar te lleva a arrepentirte. Pero hay un tercer paso. Es considerar, 1, arrepentirse. 2, el tercer paso es, ¿ahora qué hago, Señor? Ok, entonces el arrepentimiento, la palabra viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente. Es entregarme al Señor para que el Señor me lleve de la carrera 46 a la carrera 59. Y por ahí, por esa vía, por el camino estrecho, andar. Por ahí. Miren que no nos deja solamente en arrepentimiento, nos manda a hacer algo. Versículos 6 y 7 dice, 7 y 8 dice, así que el Señor de los ejércitos dice, consideren bien sus caminos, suban al monte. ¿Se dan cuenta? No solamente arrepiéntete, sino haz algo. Suban al monte, porque el arrepentimiento nos lleva a obedecer. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. ¿Se dan cuenta? Dice, suban al monte 1, suban, traigan, reedifiquen.
Pero eso tiene un propósito. Porque recuerden que el que ellos no hayan edificado el templo era una lucha de glorias. ¿A quién yo glorifico? Cuando estaba enfocado en mis casas artesonadas, la gloria era para Rubén. Pero cuando me enfoco en mi relación con Dios, la gloria se la tiene que llevar el Señor. Miren el propósito, dice, para que me agrade de Él y yo sea glorificado. ¿Se pueden poner en pie, amada iglesia? Esta mañana cuando estaba preparando mi corazón, orándole al Señor, regularmente yo no toco ningún instrumento, pero soy muy musical. Me topé con una canción que se llama Considera a Él. Considera a aquel. De Sara Jerez y de Jonathan Jerez. Y yo dije, Señor, tenemos que considerar, 2 veces lo dices en el pasaje que voy a enseñar. Pero, Señor, yo no puedo tener una relación con el Padre si no considero a Jesucristo. Si Cristo no es el centro de mi vida, yo no puedo entrar a la presencia del Padre. Si Cristo no es el foco de mi vida, la comida, la bebida, el pan que necesito, yo voy a estar siempre lejos del Padre. Los judíos que rechazan a Cristo están lejos del Padre. No solamente ellos, si aquí hay alguien que está rechazando a Cristo como su único Señor y Salvador, estás lejos del Padre. Estás perdido. Y la canción se trata de eso. Considera a aquel. Y se los quiero leer para terminar. Dice: considera a aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera a aquel que semejante al hombre descendió. Considera a aquel que se encarnó y en debilidad sufrió. Considera a aquel que fue tentado en todo y no pecó. Y dice: con gran nube de testigos a la meta yo prosigo. Por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Dice: considera a aquel, mi hermano, Él es la única verdad, Él es la única vida, pero Él es el único camino al Padre. No podemos llegar al Padre si no lo consideras a Él. Dice: considera a aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera a aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera a aquel que el peso del pecado soportó. Considera a aquel que hasta la cruz, la muerte, padeció. Consideremos a Cristo en esta mañana para poder relacionarnos con el Padre. Él quiere relacionarse con nosotros. ¿Será que le puedes adorar? Cierra tus ojos. Recuerda que toda la información de nuestra iglesia se encuentra en los canales digitales. En nuestro canal de YouTube podrás encontrar las series y las enseñanzas de nuestra congregación. Alumbra, una familia de intimidad.